¿Esta diapositiva, doctor, o es otra? ¿Con qué comenzamos? Está bien, empezamos con esta. Ya, Bueno, listo. buenos días, señores alumnos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy sobre la fisiología de la glándula tiroides. No sé si el volumen está bien o muy alto. ¿Está bien? Sí, se le escucha bien, doctor. Ok. La siguiente, por favor. La glándula paratiroides, en número de 4 a 8 corpúsculos localizados en la porción posterior de la glándula tiroides, lo dijimos ya cuando hablamos de esta glándula. Eh, Son estructuras endocrinas que producen hormona paratiroidea, la que interviene en la regulación de los niveles de calcio en sangre. Pero además de la hormona paratiroidea, produce también la calcitonina, que comparativamente con la calcitonina que produce la tiroides, sinergizan su acción frente a la acción contraria que ejercen sobre la hormona paratiroidea. Eh, es importante recordar de que al ejercer metabolismo sobre el calcio e indirectamente sobre el fósforo, va a establecer una serie de parámetros de control y regulación sobre este ion en sangre, el cual va a tener importancia en diferentes mecanismos, sobre todo de conformación ósea y de otros mecanismos en los cuales participa el, el ion, el calcio. Eh, es así que la exactitud de los niveles de calcio es muy importante en el organismo, ya que pequeñas desviaciones pueden ocasionar trastornos nerviosos y musculares, como vamos a ver más adelante. En el esquema pueden apreciar en una vista posterior, en la porción superior, el cartílago laringio o tiroides, y por debajo, abrazando a la tráquea, la glándula tiroides. En esta visión posterior se ven estructuras dibujadas acá en color granate, pero en realidad son corpúsculos de color amarillento, muy parecidos a los corpúsculos grasos por los cuales el cirujano que opera tiroides debe reconocerlos, y cuando no lo reconoce, la sospecha nos permite hacerlo identificar con el patólogo, como hemos mencionado el día de ayer. Siguiente. Las glándulas paratiroides, hemos dicho, se localizan en un área cercana, están inmersos en la glándula tiroides. La hormona paratiroidea o paratohormona regula los niveles sanguíneos de calcio, fósforo, estimulando la reabsorción del hueso. Igualmente, la secreción de la hormona se regula por los niveles de calcio en sangre. Es la única forma de regulación y control. Acá no hay un eje hipotálamo, hipófisis, paratiroides, por si acaso. Siguiente. ¿Qué hace la hormona paratiroidea? Libera el calcio por medio de los huesos hacia el torrente sanguíneo. Frente a una deficiencia de calcio en sangre, es este mecanismo por el cual puede regularse eh, el calcio producido para ser utilizado. La absorción de los alimentos por medio de los intestinos también es una función de la hormona paratiroidea. Igualmente, la conservación de calcio por medio de los riñones. Cuando el paciente no tiene este control de los mecanismos mencionados, puede producir la pérdida o la acumulación de calcio en los riñones, dando lugar a lo que se llama como litiasis o cálculos renales. También la hormona paratiroidea ejerce una acción o una interacción con el calcitriol. Siguiente.
Decíamos ayer que la glándula tiroides produce la calcitonina, al igual que la paratiroides. En este caso se llama tirocalcitonina. Siguiente. Bueno, en esta tirocalcitonina está producida, ya lo hemos dicho, por las células C o parafoliculares, y su acción está definida como la intervención en el metabolismo del calcio, pero su acción es hipocalcemiante, disminuyendo la reabsorción osteoclástica y osteocúpica, permitiendo una transformación de los osteoblastos en los osteoclastos en osteoblastos. Bloquea, por lo tanto, la osteolisis y disminuye la reabsorción tubular de los fosfatos, permitiendo la diuresis de sodio, cloro y calcio. Recuerden que el calcio va de la mano con el fósforo, así como el sodio lo hace con el cloro. La tirocalcitonina además inhibe la transformación renal del 25-OH de 3 en 1,25-OH de 3, o sea, precursor de la vitamina D. Siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la tirocalcitonina? Y también, lógicamente, de la calcitonina producida por la paratormona. El mecanismo de acción a nivel del hueso permite estimulación en la retención del calcio. También tiene un papel fisiológico al intervenir en la inhibición de la hipercalcemia postprandial en oposición a la paratohormona, regulando de esta forma el modelado esquelético. La regulación de la tirocalcitonina y calcitonina se efectúa por la secreción de tirocalcitonina y depende exclusivamente de los niveles de calcio en sangre, lo que se llama la calcemia, la cual es estimulada por la hipercalcemia e inhibida por la hipocalcemia. La determinación está realizada por los valores que nosotros obtenemos en el dosaje en sangre del calcio, y la referencia es menor de 10 pg por mililitro. Con esto podemos realizar un diagnóstico y un seguimiento en los casos, por ejemplo, de cáncer medular de tiroides. Siguiente. El cáncer medular de tiroides, como recordaremos, es el cáncer producido en las células parafoliculares de la glándula tiroides. Ingresamos rápidamente a lo que es el metabolismo del calcio. Siguiente. La regulación endocrina del metabolismo del calcio se establece por diversos factores que el calcio iónico establece. Una de ellas es la vitamina D, el previtamina D3, 1, y la hidroxicalciferol, así como la D3, activa el intestino, permitiendo una mayor absorción de calcio. Con el hueso permite la remodelación del mismo, la osteopenia, o sea, la disminución del calcio en sangre. La osteolisis está dada por la vitamina D, y en el caso de la paratormona, la acción permite la movilización del hueso, o sea, la osteogénesis. A nivel de riñón, la reabsorción de calcio hasta el 99%, y en el intestino es un coadyuvante en la absorción de calcio y la excreción urinaria de fosfato. Como dijimos, van de la mano el calcio con el fósforo, pero en forma antagónica. La calcitonina lo que va a hacer es inhibe la reabsorción del calcio. Tenemos también acciones por otras hormonas y otros elementos, como son la hormona tiroidea, regulan la velocidad del metabolismo del calcio. La testosterona es un elemento también formador del hueso, y los estrógenos igualmente son formadores del hueso.
En este punto nos detenemos un momento para explicar por qué la mujer en la menopausia tiene tendencia a la osteoporosis y es uno de los mecanismos que debe controlarse en la mujer por encima de los 45 años cuando ha dejado de menstruar. Otro elemento endocrino que participa también en la regulación endocrina del calcio son los glucocorticoides. Los glucocorticoides permiten una reabsorción de calcio. Siguiente. ¿Cuáles son los requerimientos y valores normales del calcio para el ser humano? El cuerpo humano requiere de 1100 gramos de calcio iónico. La concentración plasmática normal del calcio es de 10 miligramos por dilución. Esto lo podemos encontrar en tres formas. La forma libre, que constituye el 50%, y que permite la contracción muscular, facilita y es uno de los factores de coagulación sanguínea, y también activa la función nerviosa en la placa miomotora fundamentalmente. Puede estar también el calcio unido a las proteínas plasmáticas, como son la albúmina, en un 45%, y en otros casos unida a otros lactatos, piruvatos, en un 5%. Siguiente. La vía de regulación desde el punto de vista de la excreción del calcio se realiza por el riñón. El calcio se elimina por el riñón. La filtración es enorme y la reabsorción, como lo dijimos ya antes, está establecida en 99%. La eliminación del calcio se produce también, aparte del riñón, por el intestino, hasta 40 a 100 microgramos por dilución. Esa es la concentración. Siguiente. ¿Qué pasa en el tracto gastrointestinal? La adsorción, con D, no con B, o sea, adherencia, unión del calcio, se produce en el borde en cepillo del duodeno. También se produce un transporte activo que está regulado por la 1,25-hidroxicolecalciferol. La absorción del calcio está inhibido por el fosfato y por los oxalatos. Ejemplo, la concentración de calcio plasmática se va a incrementar. Siguiente. La absorción del calcio está establecido por factores que intervienen en la adsorción. El calcio es divalente, el pH para absorción debe ser ácido, no alcalino. La absorción en este caso va a ser activa o va a ser pasiva. Se puede producir metabolismos insolubles influenciados hormonalmente. La vitamina D es un elemento importante en la absorción del calcio, la paratormona igual y la hormona de crecimiento. Asimismo, la calcitonina y glucocorticoides. Siguiente. Pasamos a la siguiente. Aunado a esta clase de fisiopatología, he querido también participarles lo que es la fisiopatología de la glándula paratiroides. Pase la siguiente, por favor. Las alteraciones por función hormonal pueden estar determinadas en acción incrementada o disminuida del metabolismo del calcio. Tenemos entonces dos patologías, la hipercalcemia y la hipocalcemia, ambas dependientes de la síntesis de paratormona. Hay alguien que tiene su micro prendido, está interfiriendo en la clase, por favor,
apaguen su micro. Siguiente. En este esquema podemos ver el mecanismo de interacción. El calcio es absorbido en el intestino y pasa a los diferentes órganos que van a tener acción sobre el metabolismo. Tenemos, por ejemplo, a nivel renal, sabemos que se produce una reabsorción del 99%. Cuando hay elevación de la paratormona, este calcio redunda en la circulación, o sea, en el medio extracelular, produciendo la patología llamada litiasis. La paratormona, como receptor, va a permitir en el hueso la osteomodelación y crecimiento del hueso en todos los sentidos. El calcio también va a participar como un elemento de coagulación en los factores de coagulación. Lo hemos visto cuando han visto el capítulo de hematología. Siguiente. Cuando hay una hiperfunción o hay un aumento de la acción de la paratormona, se llama hiperparatiroidismo. Siguiente. El hiperparatiroidismo constituye la excesiva producción de paratormona que da lugar a una hipercalcemia crónica, permitiendo así una disminución de la capacidad del calcio para suprimir la secreción de hormona paratiroidea. Siguiente. Esto trae por consecuencia una serie de síntomas y manifestaciones clínicas que constituyen el hiperparatiroidismo. En términos generales, va a afectar al sistema cardiovascular, produciendo hipertensión arterial, bloqueos cardíacos. A nivel neurológico, puede producir depresión, estado letárgico, debilidad, pérdida de la memoria reciente, confusión, insomnio, cefaleas y apatía. En el riñón puede producir lo que se llama el dolor cólico renal o cólico uretreal, con hematuria, con poliuria. Lógicamente también está de más decir, se producen litiasis, o sea, precipitaciones de calcio con elementos orgánicos que excreta la orina, produciendo con ello formaciones líticas que cuando migran a través de la vía urinaria ocasionan esfalciación del epitelio y por lo tanto sangrado urinario. Y cuando estos cálculos se acumulan unos a otros, pueden producir cálculos más grandes que pueden obstruir incluso la pelvis renal. Desde el punto de vista del hueso, los aspectos esqueléticos, puede dar dolores óseos y articulares. Acá es importante recordar que al estar incrementado el calcio en sangre y en orina, lógicamente el organismo afectado, el individuo afectado, va a tener debilidad ósea y aparte puede producir las famosas fracturas patológicas, o sea, fracturas espontáneas. Desde el punto de vista del aparato digestivo, a nivel gastrointestinal, el paciente afectado de hiperparatiroidismo puede presentar náuseas, vómitos, anorexia y estreñimiento. Siguiente. A nivel de el sistema buco-oral, la hipercalcemia puede producir lesiones líticas en los maxilares, o sea, hay una desmineralización del maxilar superior, maxilar inferior, lo que determina también una debilidad de sostén para los elementos del periodonto. ¿Cuáles son estos elementos del periodonto? Son las piezas dentarias, la región gingival y puede producir lógicamente sangrado,
pérdida de espesor óseo, debilidad dentaria, maloclusiones o calcificaciones en los tejidos blandos. Entonces es importante, y esto el dentista debe saberlo, es importante determinar en estos pacientes con un dosaje de calcio y un dosaje de hormona paratiroidea, determinar si el caso que tienen ellos en estudio es un paciente con hiperparatiroidismo. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Diagnóstico diferencial, para ustedes que todavía no saben semiología y clínica, quiere decir el diagnóstico que puede parecerse a la enfermedad que estamos tratando. Entonces, hay una serie de posibilidades de pensar qué otra enfermedad puede ser si no la es el hiperparatiroidismo. Eso es diagnóstico diferencial. Entonces, puede ser también la presencia de tumores que pueden ocasionar hipercalcemia y por lo tanto un aparente síndrome de hiperparatiroidismo. Otra de las causas podrían ser enfermedades granulomatosas, entre ellas la más importante y conocida por nuestra población son la tuberculosis, también la sarcoidosis y la lepra, que son enfermedades igualmente granulomatosas. Otro diagnóstico diferencial cuando tratamos a un paciente con fármacos tipo diuréticos o cuando excedemos en la dosificación de vitamina D, produciendo intoxicación por esta vitamina al administrar dosis altas o continuadas de este fármaco si el paciente no la requiere. Siguiente. También como diagnóstico diferencial podemos agregar enfermedades endocrinas en las cuales está el hipertiroidismo, que puede producir también elevación de niveles de calcio comportándose como un hiperparatiroidismo. El feocromocitoma son tumores de tipo endocrino que producen sustancias parecidas a hormonas y que simulan igual alteraciones endocrinas. La insuficiencia suprarrenal también puede producir signos parecidos al hiperparatiroidismo sin ser esto. Igualmente, cuando un paciente es sometido a nutrición parenteral en estados de emaciación, en estados postquirúrgicos o en estados de desnutrición, puede ocasionar también una hipercalcemia. Otra diagnóstico diferencial podría ser la hipercalcemia con hipocalciuria benigna familiar, que es una enfermedad de tipo, como dicen, de tipo familiar. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos para realizar el diagnóstico de hiperparatiroidismo? En primer lugar, tendremos que hacer una analítica de sangre estableciendo los niveles de calcio, fósforo y también dosando la hormona paratiroidea. También nos puede ayudar la imagenología, que son los estudios ya sea radiológicos, tomográficos o también gamagráficos. Las radiografías de huesos permiten ver el grado de calcificación. Nosotros vemos en una radiografía de cráneo, cuando vemos en una radiografía de pulmones, una radiografía de tórax, las imágenes óseas, digamos, radiolúcidas, en vez de ser radioopacas, estamos atribuyendo una descalcificación de los huesos. Es fácil verificar esto comparativamente con un hueso o estructura ósea normal. Igualmente, es importante localizar cuál de las 4 glándulas está afectada. Esto también lo podemos hacer ya sea por una gamografía tiroidea, en la cual se ven los corpúsculos incrementados o las zonas incrementadas o radiosensibles, como lo vimos en el caso de la paciente que operamos y que presentamos como figura una ecografía en la cual había un aumento del volumen en la zona paratiroidea y se pudo localizar
que también tenía un adenoma paratiroideo, además del bóceo multinodular. No sé si recuerdan esta figura. Entonces, muchas veces podemos localizar de casualidad en un estudio tiroideo la presencia de un adenoma paratiroideo o de un carcinoma paratiroideo. Siguiente. Otros estudios, existen lógicamente técnicas no invasivas, ya hemos mencionado la gamografía, que en este caso se realiza con tecnesio 99, una gamografía también se puede hacer con yodo 131, otras pruebas invasivas. El término invasivo quiere decir de ingreso, de invasión, como son la arteriografía. La arteriografía es un método invasivo por lo cual a través de una arteria periférica se coloca un catéter y a través de él se inyecta sustancia de contraste. Esto va a permitir dibujar las arterias a donde uno desea y establecer la presencia de lesiones tumorales que contrastan con la vascularización del órgano, en este caso de la tiroides y de la paratiroides. Igualmente puede hacerse también cateterismo venoso y a través de este cateterismo obtener muestras de sangre para dosar la paratormona en esa localización. Así como en la glándula tiroides también se puede hacer una punción aspiración con aguja fina. Como dijimos, ahora es más fácil hacerla guiada con eco o por tomografía axial computarizada, permitiendo así un diagnóstico más preciso y un resultado más adecuado. Siguiente. En la enfermedad contraria a la que hemos terminado de revisar es el hipoparatiroidismo. Siguiente. En el hipoparatiroidismo, la situación clínica deriva de la deficiencia de la acción de la paratormona, lo cual conduce a una hipocalcemia. En este caso es lo contrario. Entonces ya no es hipercalcemia, sino hipocalcemia. Y con ello también hipofosfatemia, lo cual va a dar lugar a una hiperexcitación neuromuscular. En el esquema podemos apreciar, pero debemos invertir la glándula ya que la localización no es anterior, sino es posterior, las paratiroides. Siguiente. Entonces tenemos este esquema que parece complejo, pero está bien determinado con el hipoparatiroidismo por paratormona baja y el hipoparatiroidismo con paratormona alta. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a mencionar, en primer lugar, la agenesia o aplasia de paratiroides puede determinar un hipoparatiroidismo aislado ligado al cromosoma X. También puede producirse un hipoparatiroidismo autosómico recesivo o puede producirse los síndromes tanto de George, el síndrome de Kenny-Caffey, el síndrome de Kim-Sayre, el síndrome de Barakat. Y también puede producirse el hipoparatiroidismo con estatura baja, con retraso intelectual y presencia de convulsiones en el paciente. Por otro lado, puede haber destrucción de la paratiroides. Esto es frecuente o menos frecuente ahora por las técnicas avanzadas quirúrgicas. En una cirugía de tiroides, muchas veces se llevaba con la pieza operatoria las paratiroides o simplemente se le quitaba la circulación inadvertidamente haciendo el procedimiento quirúrgico. También se puede destruir las paratiroides con radiación. Cualquier mecanismo de radioterapia en el cuello o en zonas vecinas puede afectar la ubicación y la zona donde están las paratiroides y destruirlas sin intención de hacerlas. Igualmente la infiltración por metales pesados conocidos son el plomo, el oro, la plata, etcétera, que pueden también infiltrar a la glándula y destruirla. Las enfermedades granulomatosas hemos mencionado, tuberculosis,
tuberculosis, sarcoidosis, lepra, que ya no existe, por lo menos actualmente. Igualmente la amiloidosis es otra enfermedad que puede destruir las paratiroides, la sífilis, la tiroiditis de Rieder, que es diferente a la tiroiditis Hashimoto, infiltración neoplásica por metástasis. También puede haber una enfermedad autoinmune que pueda producir la destrucción de las paratiroides, el tratamiento con quimioterapia, el tratamiento con aluminio o la intoxicación también con aluminio. Otras anomalías funcionales pueden determinar también las anomalías funcionales primarias, la mutación del sensor de calcio, la falla en la conversión de preproparatormona y proparatormona, anomalías funcionales secundarias, el hipoparatiroidismo neonatal. En el caso de un niño de madre con hipercalcemia se puede producir también un hipoparatiroidismo. En casos de pacientes con hipomagnesemia, ya sabemos que va de la mano con el magnesio y con el fósforo, la hipermagnesemia y la hipomagnesemia. Después de una cirugía de adenoma paratiroideo también se puede producir un hipoparatiroidismo, y en realidad el objetivo es eso, producir un hipoparatiroidismo para después nosotros regular esa tendencia. Después de una cirugía de bóceos hiperfuncionantes también se puede producir un hipoparatiroidismo. El aluminio lo hemos mencionado también en el punto de destrucción de paratiroides. Lo contrario al hipoparatiroidismo, por paratormona baja, tenemos el hipoparatiroidismo por paratormona alta. Se produce hipoparatiroidismo pseudoidiopático. Va a haber una resistencia a la paratormona, determinando un pseudo hipoparatiroidismo, de los cuales los más importantes son los tipos 1B y 1C y 1A. El tipo 2, el pseudo hipoparatiroidismo, la hipomagnesemia, la hipermagnesemia, la hipofosfatemia y el inhibidor de la paratormona. Siguiente. En conclusión, la hipocalcemia es responsable de los síntomas y signos, y puede haber dos cuadros: la hipocalcemia aguda y la hipocalcemia crónica. Siguiente. Otros signos de exámenes: se harán exámenes de sangre para verificar los niveles de calcio, fósforo, magnesio y paratormona. Igualmente, se puede hacer un examen de orina para determinar la cantidad de calcio que se está eliminando del cuerpo. Siguiente. El tratamiento tiene que ver con el diagnóstico y tiene que ver con el tipo de alteración del calcio determinada por el mal funcionamiento de la paratiroides. El objetivo es restaurar el equilibrio del calcio y minerales en el organismo, y esto lo podemos medir de acuerdo a los dosajes de calcio y fósforo en sangre. Siguiente. Ahora sí pasamos a la parte más importante del día de hoy. Es una revisión completa del metabolismo del calcio. Si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, la mencionan. Ok, pasamos entonces a lo más importante de toda esta exposición, que es el metabolismo y alteraciones del calcio. Siguiente. Acá tienen en este cuadro el contenido y la distribución del calcio, del fosfato y del magnesio, comparativamente a nivel total corporal, porcentaje en el hueso y porcentaje extraóseo. Así tenemos que el calcio, el
total corporal es de 1000 a 1200 gramos. En el hueso, 98 a 99% de estos 1000 a 1200 gramos, y extraóseo solo del 1 al 2%. A diferencia del fosfato, en total corporal tenemos 600 a 6500 gramos, es un intervalo bastante grande. En el hueso, el 80 a 85%, extraóseo del 15 al 20%. En este caso, el fosfato tiene un mayor porcentaje a nivel extratiroideo. Y el magnesio es de 22 a 25 gramos total corporal, 60% en el hueso y 40% extraóseo. Siguiente. Tenemos acá un esquema del metabolismo del calcio que es fácil de entender. En primer lugar tenemos un perfil de cabeza en la cual vemos la boca, está ingresando diariamente el calcio en razón de 800 a 1000 miligramos por día. El fosfato de 800 a 1300 miligramos por día y el magnesio de 400 a 400 miligramos por día. Es importante recordar que en todo alimento, en todo elemento que se ingiere, el 100% no es que se absorbe, sino el organismo capta, de acuerdo a sus necesidades, el valor que requiere. Luego, estos elementos ingresan por el intestino, se producen las secreciones digestivas y el calcio pasa a contener 200 miligramos por día, el fosfato igual 200 miligramos por día y el magnesio se absorbe 30 miligramos por día. Ingresan al fluido extracelular y se distribuyen en los tejidos tanto óseos como no óseos. Al nivel del hueso, el calcio llega de 500 miligramos por día y el contenido en el hueso final sería de calcio 1000 a 1200 gramos, el fosfato 550 a 600 gramos y el magnesio de 13 a 15 gramos. En la sangre tenemos nosotros 500 miligramos por día, de 8 a 10 miligramos por dilución, el 50% en forma iónica y el 40% unido a proteínas. Tenemos también un 10% ligado a lactato, fosfato y sulfato. Igualmente, el calcio pasa por vía vascular al riñón, en donde se reabsorbe el 99%. Se produce un filtrado de 10 gramos por día de calcio, 6 gramos por día de fosfato y 1 a 8 gramos por día de magnesio. Se va a reabsorber de estos 10 gramos, 9.9 gramos por día, de 6 gramos, 5.2 gramos por día para fosfato y de 1.8 gramos, 1.7 gramos de magnesio. La cantidad en orina es bastante exigua, de calcio 3 miligramos por kilogramo por día, o sea 150 miligramos por día, 13 miligramos por kilogramo por día de fosfato, hasta 800 miligramos por día, y 1.5 miligramos por kilo por día de magnesio, hasta 100 miligramos por día. Y luego de la absorción y distribución a nivel vascular y otros tejidos como son el hueso y el riñón, se elimina por heces calcio de 50 a 800 miligramos por día, de fosfato entre 400 a 500 miligramos por día y de magnesio de 120 a 180 miligramos por día. Siguiente. En la ingesta adecuada y el nivel máximo de consumo tolerable lo representamos en este cuadro. Tenemos la etapa de vida y sexo. Tenemos a lactantes, a niños, adolescentes, varones y mujeres, adultos y mujeres embarazadas. Situaciones fisiológicas
diferentes y variante también la cantidad de calcio por día, tanto medido en miligramos por día como en milimol por día. Damos solamente un ejemplo. En los lactantes, por ejemplo, de 0 a 6 meses o de 7 a 12 meses, vamos a tener una variación de 510 a 270 miligramos por día, lo que equivale en milimol por día 5.3 para la primera fracción de edad y 6.8 para la segunda. El nivel de consumo máximo tolerable por miligramo por día en estos lactantes no es posible establecerlo. En cambio, en niños sí es posible establecer el nivel máximo de consumo tolerable, que va entre 2.500 para edades entre 1 a 3 años y 2.500 también para edades de 4 a 8 años. En los adolescentes, el nivel de consumo máximo tolerable es de 2.500, en adultos también 2.500 y en embarazadas y durante la lactancia 2.500 también. Resumiendo, desde niños hasta adultos y en mujeres embarazadas es de 2.500 el consumo máximo tolerable por el ser humano. Siguiente. ¿Cómo se realiza el equilibrio? El término ya lo conocen, la homeostasis del calcio. Debido a la homeostasis del calcio y la falta de parámetros mensurables, no hay acá, vuelvo a repetir, un eje hipotálamo paratiroides. Los requerimientos de calcio no se pueden determinar en estudios de balance. En consecuencia, las recomendaciones actuales se basan en la ingesta adecuada y no en el requerimiento promedio estimado. Es importante recordar esta premisa. A pesar de que los seres humanos son capaces de adaptarse a las ingestas de calcio muy escasas, que van a cifras menores de 200 miligramos, durante periodos breves, pueden lógicamente desarrollar patologías que hemos ya revisado. Siguiente. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones dietéticas del calcio para el ser humano? Se supone que la ingesta mínima del adulto no debe disminuir por debajo de 500 miligramos por día durante periodos prolongados. Estas recomendaciones dietéticas actuales van a tener en cuenta que se necesita más calcio, 1.300 miligramos por día, para lograr una calcificación máxima del esqueleto durante el crecimiento. Se recomienda entonces 1.000 miligramos por día como dosis de mantenimiento hasta los 50 años y a partir de esta edad un aumento de 200 miligramos para contrarrestar la pérdida ósea llamada desmineralización, osteopenia o osteoporosis. El nivel máximo entonces de consumo tolerable en los adultos, ya lo hemos revisado en el cuadro anterior, es de 2.500 miligramos, o sea, 62.5 milimol por día. Por lo tanto, la ingesta de cantidades excesivas puede producir hipercalcemia, puede producir litiasis renal o puede producir insuficiencia renal. Siguiente. Este es un cuadro interesante que nos permite ver la interacción del calcio. El calcio interacciona y actúa en la permeabilidad de membrana, en la actividad enzimática, en la mineralización del hueso, en la coagulación sanguínea, como saben, como un factor de coagulación, en la transmisión nerviosa, la placa miomotora, en la contracción muscular, en la actividad mecánica propiamente dicha del músculo. Siguiente. Tenemos la hormona paratiroidea, y hemos dicho que generalmente son 4, pero pueden ser 8. Un dato importante, interesante, que lo hemos referido de repente en algún momento, es que la paratiroides en el ser humano está localizada en la porción
superior e inferior de las paratiroides en la región posterior, pero en animales inferiores, en mamíferos inferiores como son el perro, la vaca, el gato. Estos corpúsculos de paratiroides son en mayor número y están distribuidos en toda la cadena yugular, de tal forma que cuando nosotros en prácticas para ocasionar hipocalcemia sacábamos la glándula tiroides y con ello suponíamos las paratiroides, el perrito lo sometíamos a un control estricto a cargo de un par de alumnos que visitaban y tenían en control al animalito durante 7 días y observaban de que efectivamente se producían, lo que vamos a ver más adelante, los signos compatibles de hipocalcemia, ¿no? Que es la tetania. Se administraba gluconato de calcio y con eso el paciente mejoraba, el perrito mejoraba. Sorpresa era de que después de 4 o 5 días ya no necesitaba el perro administración de calcio. Siempre nos preguntábamos qué ha pasado. Hemos sacado las paratiroides con la tiroides hasta que un veterinario nos aclaró el asunto, que los paratiroides en los animales mamíferos inferiores están distribuidas en todo en la cadena yugular bilateral, de tal forma que nosotros habíamos sacado solamente los corpúsculos de hormona o de glándula paratiroides localizados en la tiroides. Por eso que en forma espontánea casi el perrito se recuperaba. También se recuperaba que le cogía tanto cariño a los celadores, a los cuidadores, que más de una vez un alumno o 2 alumnos tuvieron que llevar el perro de retorno a su casa para tenerlo de guardián. Son cosas anecdóticas que les cuento como para que ustedes graben este aspecto. Entonces, ¿qué hace la hormona paratiroidea? Estimulan por la caída de calcio iónico, aumentando la secreción de paratormona y aumentando el calcio, lo cual es minuto a minuto, incluso segundos, en forma cronométrica. El precursor preparatormona, 115 aminoácidos, polipéptido de 84 aminoácidos, van a cumplir una acción de estimulación para la producción de la hormona paratiroidea. Repito, el control de la secreción de paratormona es por el calcio iónico y este es el único mecanismo llamado feedback negativo. Entonces no hay un feedback con el hipotálamo ni con la hipófisis, sino es con el calcio iónico. Pregunta de examen. Siguiente. Pero también tiene un mecanismo homeostático. Órganos que participan en esta regulación del calcio en sangre son los mismos órganos a los cuales el calcio llega para estimularlos. Estos son huesos, riñones e intestino. Siguiente. Y la piel. La piel también es un elemento importante de, función del calcio. Tenemos entonces la homeostasis del calcio. En primer lugar, la ubicación de la glándula tiroides, con ella las paratiroides, la producción de paratormona y la acción en el riñón, luego la acción de la 1,25 de colecalciferol, vitamina D, la absorción en el intestino, la absorción en el hueso para dar remodelación y consistencia. Aquí actúa la calcitonina y luego cuando el sistema vascular encuentra disminución del calcio en sangre, capta el calcio de estos órganos de depósito como son el hueso y lo lleva al líquido extracelular para distribuirlos. En todo caso, cuando hay hiperproducción de calcio y se incrementan los valores en plasma, determina patologías que hemos mencionado, fundamentalmente en el riñón,
los cálculos renales. Frente entonces a una litiasis de vías urinarias, el urólogo o el médico internista debe pensar también que no solo es inherente al tipo de alimentación que ingiere el paciente los cálculos, sino también a una falla de la hormona paratiroidea en la producción de paratohormona. Siguiente. También se produce una homeostasis del calcio intracelular. Esto lo ejercen estas organelas llamadas mitocondrias. Igualmente el retículo sarcoplásmico en el músculo estriado y los canales de calcio conocidos por ustedes en diferentes potenciales eléctricos, en las hormonas y en los neurotransmisores. También se considera en la homeostasis del calcio intracelular las proteínas ligadas al calcio, que están localizadas tanto en la membrana plasmática, en la membrana de organelas intracelulares, como son, ya lo hemos dicho, mitocondrias, sarcoplasma, aparato de Golgi, lisosomas y calciosomas. Igualmente, la calmodulina y la troponina C, factores importantes en el equilibrio del calcio, tanto en sangre como en el organismo en general. Siguiente. Frente a un estímulo, entonces, tenemos que los neurotransmisores y las hormonas van a permitir la distribución del calcio a nivel de la membrana plasmática y pasan al medio intracelular, regulados esto en su acción por las hormonas paratiroideas y distribuyendo, como hemos visto anteriormente, hacia el retículo sarcoplásmico, retículo endoplásmico, el retículo sarcoplásmico, la mitocondria y toda la serie de organelas que van a participar, todas ellas con una proteína lectora inactiva que se activa por el complejo proteína ligadora al calcio, determinando estas 9 o 10 características importantes que son la contracción muscular, la secreción hormonal, la acción de estas hormonas, la exocitosis, la secreción exocrina, el adenilato ciclasa, que es una enzima, la fosfodiesterasa, la proteína sinasa, la fosforilasa sinasa, la sinasa del NAD, la fosfolipasa A, la permeabilidad iónica en la membrana plasmática y por último la formación de microtúbulos. Todas estas acciones a nivel celular como estímulo. Siguiente. ¿Qué cosa es la calmodulina que hemos mencionado hace un rato? Esta calmodulina tiene 4 puntos de unión para el calcio iónico. 2 calcios iónicos citosol se adhieren a la molécula, produciendo el primer cambio conformacional. Esta calmodulina, 2 calcio iónico, se asocia a una proteína efectora inactiva y se realiza el segundo cambio conformacional. Se incorpora los siguientes, 2 calcios iónicos y pasa a un tercer cambio conformacional, determinando al final una forma activa y cataliza la reacción correspondiente, teniendo el efecto complejo de calmodulina-calcio sobre el AMP cíclico. Todo esto va a determinar una estimulación de la fosfodiesterasa, disminuyendo la AMP cíclico. Igualmente se va a producir una estimulación de la adenilciclasa con el aumento de la AMP cíclico. Y por último, la estimulación de las mismas proteínas sinasas que el AMP cíclico. Siguiente. En la contracción muscular también ejerce acción el calcio, como hemos dicho, en la placa miomotora. Sabemos que la placa miomotora recibe influjo de la acetilcolina. Esta acetilcolina va a participar durante el mecanismo neuromuscular en la contracción muscular, pero es a su vez regulada en tiempo por la
acetilcolinesterasa, que le permite un periodo de acción, pero no en forma permanente. De lo contrario, sería una contractura o lo que conocemos como tetania, una contractura sostenida. Ese es el mecanismo de la contracción del músculo liso por acción del calcio. Siguiente. La elevación del calcio en el músculo liso va a producir formación del complejo calcio iónico y calmodulina, o sea, el CA-CM, lo cual va a activar los filamentos delgados, liberando los sitios de unión de la miosina en los filamentos delgados. Entonces, el CA-CM también se une y activa a la sinasa de la cadena liviana de la miosina, como es la MLCK. Siguiente. Entonces, la acción de la MLCK activa fosforila la cadena P liviana de miosina, lo cual resulta en la activación de la actividad de la TPasa en las cabezas de miosina. Al unirse, y acá participa lógicamente la epinefrina, con receptores beta adrenérgicos, va a incrementar el CAMP, activando la proteína sinasa a la CAMP dependiente de la PCA, la cual reduce la afinidad de la MLCK por el CACM y modula la fuerza de contracción generada por niveles de calcio elevados en el citosol. Siguiente. Esto es el mecanismo de la contracción muscular. ¿Cuáles son los reguladores entonces de la producción de paratormona, perdón, de los niveles de calcio? Son la hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina. Recordar que la paratormona y la calcitonina ejercen acciones contrarias. Mientras una eleva los niveles de calcio, que es la paratormona, la calcitonina disminuye los niveles de calcio. En esta forma se autorregulan ambas y regulan también los niveles de calcio en sangre. La participación de la vitamina D es importante, ya que muchas descalcificaciones, muchas osteopenias, muchas osteoporosis se producen en sujetos, seres humanos, que no tienen exposición a la luz, a la radiación ultravioleta. Ellos son pacientes que están crónicamente hospitalizados en centros de tratamiento. También la gente que está confinada por penas privativas de libertad por delitos cometidos. Son también pacientes que sufren alteración en el equilibrio del calcio por falta de la exposición a la luz solar, o sea, el complemento a la vitamina D. Siguiente. ¿Cuáles son entonces los mecanismos de acción de la paratormona? Podemos apreciar en este cuadro la circulación de calcio sérico de 9 a 11 miligramos por dilución, un valor normal, va a determinar a través de la paratormona, acción realizada por la paratiroides, que se regule el calcio, pudiendo, cuando los niveles son altos, pudiendo producirse una hipocalcemia. Siguiente. Acá tenemos los órganos donde se realiza el efecto: el hueso, la circulación, el riñón. Las acciones estimulantes de la vitamina D que participan en todos y cada uno de estos mecanismos. Y siempre la paratormona, acá nos la vemos a la calcitonina, pero la paratormona es la que participa en todo momento en la regulación del calcio, antagónicamente con la calcitonina. Siguiente. El intestino permite la absorción del calcio para pasar a la circulación y
la glándula tiroides, a través de la calcitonina, en este caso sería tirocalcitonina, va a permitir una resorción ósea y una disminución de los niveles de calcio en sangre. Siguiente. Entonces tenemos que la paratormona en acción va a aumentar los niveles plasmáticos de calcio iónico y magnesio, disminuye los niveles plasmáticos de fósforo al aumentar la tasa de absorción de calcio iónico y magnesio de la dieta, incrementa el número y actividad de los osteoclastos, lo que se llama resorción ósea, aumenta la reabsorción renal del calcio y disminuye el fósforo. Aumenta también la secreción renal de potasio y favorece la formación del calcitriol. El control de la secreción, un nivel plasmático bajo de calcio va a estimular la secreción de la paratormona y un nivel plasmático elevado de calcio inhibe la secreción de la paratormona. Estos son los mecanismos simples por los cuales se produce la autorregulación y el control de el calcio en sangre. Siguiente. Entonces, el mantenimiento de los niveles de calcio total, en especial la forma iónica, está determinada por la paratormona en una acción rápida y por el calcitrol o 1,25 hidroxivitamina D3 como acción lenta. Los niveles de calcio siempre se mantienen por encima de 5,5 o 5 miligramos por dilución. Son los niveles normales. Esto lo podemos encontrar en un dosaje simple de sangre del calcio. Siguiente. Tenemos aquí la acción del calcitrol comparativamente con la calcitonina, hormona hipocalcemiante antagonista fisiológica de la paratormona. En el caso del calcitrol o vitamina D, es una hormona hipercalcemiante estimulada por la paratormona con retroalimentación negativa por el fósforo. Entonces, repito, N veces, no hay un control a través de un eje hipotálamo-hipófisis paratiroides. La acción del calcitrol o vitamina D va a estimular la reabsorción intestinal de calcio y fósforo, favorece la formación de reabsorción ósea y la secreción se ingiere en la dieta y se sintetiza en diferentes etapas que involucran la piel, el hígado y el riñón. En el caso de la calcitonina, la acción es suprimir la pérdida del calcio del hueso a nivel de los osteoclastos. Inhibe también la reabsorción renal de calcio y tiene como dominancia previniendo la hipercalcemia en el esqueleto. Secreta por las células parafoliculares o células C los niveles elevados de calcio. No hay retroalimentación entre ellas. Siguiente. Este esquema explica claramente todo el metabolismo del calcio y las acciones e interacciones que ejerce sobre los diferentes órganos que podríamos llamar órganos blancos de acción, ¿no? El intestino, desde su reabsorción hasta su metabolismo y excreción también por el intestino del calcio. El riñón igualmente, hay un dintel renal de calcio que va unido al fósforo y una reabsorción del 99% del calcio. Igualmente la distribución en los diferentes órganos como son la próstata, la mama, el colon, pulmones, sistema inmune. También hay nuevas en el calcitrol, hay nuevas como son el crecimiento y diferenciación celular, la prevención del cáncer. Hoy por hoy se está indicando mucho en pacientes tratados con neoplasias malignas después de radio y quimioterapia, la adición en medicación de la vitamina D. También el calcitrol regula el sistema inmune y también estabiliza los
a los diabéticos tipo 1, previniendo enfermedades también autoinmunes. Y las clásicas acciones del calcitrol son la homeostasis del calcio y fósforo que hemos mencionado. Entre ellas está el raquitismo, la osteomalacia, la presión sanguínea y la osteoporosis. El metabolismo por el hígado para luego excretarlo por la vía biliar hacia el intestino. Y en el lado derecho tenemos representado con la figura el sol, que nos proporciona la vitamina D en interacción con el colesterol. La provitamina D, luego la previtamina D, la vitamina D y su acción en la piel, su acción de absorción en la piel. Esta vitamina D, una vez absorbida, pasa a la sangre y se distribuye en los diferentes órganos. ¿Qué alimentos son los recomendados para mejorar como suplementos alimentarios de la vitamina D? Tenemos el pescado, tenemos los elementos marinos y las grasas de vegetales como el olivo, el aceite de olivo. Siguiente. Esto ya es más para químicos, son los calciferoles y derivados del metabolismo, derivado del colesterol sintetizados en la piel, el 7-deoxiricolesterol y la acción de la luz ultravioleta. La metabolización, transporte y almacenamiento va a permitir una actividad biológica semejante para ingreso de 400 unidades internacionales por día. La vitamina D2 es un esterol vegetal. Tenemos el calciferol y el ergocolecalciferol. Siguiente. Este esquema es prácticamente un resumen de lo que hemos dicho ya. Ingresa el alimento, se distribuye, se absorbe en el intestino y luego pasa a nivel sanguíneo para ser distribuido a todos los órganos como efectores, órganos blancos, y en el riñón debe reabsorberse el 99%. La tiroides participa también con la calcitonina en la regulación del aparato hormonal. Siguiente. Igualmente, las alteraciones del metabolismo del calcio van a determinar hipocalcemia e hipercalcemia. Los valores relativos del calcio total de 2.2 a 2.6 miliosmol por litro, lo que equivale a 8.5 a 10.5 miligramos por dilución. En el caso del calcio ionizado en niños, los valores van de 4.4 a 6 miligramos por dilución y en los adultos es prácticamente el doble, 1.1 a 1.4 miliosmol por litro. Valores promedios van entre 4.4 a 5.3 miligramos por dilución. Resumen, el 50% de los valores en el adulto. Siguiente. La hipocalcemia es un estado de alteración en el cual las cifras en sangre son menores a 8.5 miligramos por dilución. Estas cifras de calcio son inferiores a esta cantidad y se debe determinar el calcio ionizado con calcio total valorando la albúmina. Decíamos que la albúmina es una de las proteínas que se liga al calcio en un porcentaje bastante bajo. 1 gramo por dilución de albúmina, o sea 0.8 miligramos por dilución, es la concentración que debemos encontrar en un paciente normal. ¿Cuáles son las causas de la hipocalcemia? Tenemos el trastorno de hipoavitaminosis D, que también existe resistencia a vitamina D y puede ocasionar la sintomatología parecida, o sea, deficiencia de vitamina D. Se debe a una falta de exposición solar, puede también ocasionarse por una insuficiencia renal crónica. Aquellos pacientes con insuficiencia renal que están en preparación para trasplante renal son los que
más frecuentemente tienen esta falencia. También la falla dietética, un síndrome de mala absorción intestinal, una alteración en el hígado, una enfermedad hepática, la colestasia, o sea, la presencia de cálculos en la vesícula y vía biliar que ocasiona éxtasis de la bilis. El tratamiento con anticonvulsivantes también es una de las causas de hipovitaminosis D. En cuanto a la resistencia a la paratormona, que también se ve con frecuencia, es debida al pseudo-hipoparatiroidismo. Y mencionando el depósito extravascular de calcio, tenemos como causa la hiperfosfatemia, las metástasis osteoblásticas, como son los cánceres de mama, cáncer de próstata, que afectan a los huesos, determinando esto como causas de una deficiencia de depósito extravascular de calcio. Otras causas son la pancreatitis aguda grave, igualmente sepsis y enfermedades graves. Tenemos la enfermedad grave o post-operados, hasta 80% disminuye el calcio, una hipocalcemia, o puede también ser por causas múltiples, factor multifactorial. En cuanto al hipoparatiroidismo primario, las causas pueden ser quirúrgico, que es transitorio, hasta un 20%, o definitivo, de 1 a 3% después de las tiroidectomías. El hipoparatiroidismo primario también puede ser autoinmune, puede ser ocasionado por post-radioterapia o infiltrativo, o puede ser de orden genético ligado a cromosoma X o autosómico recesivo. Y también el hipoparatiroidismo primario se puede producir por una hipomagnesemia, una disminución de los niveles de magnesio en sangre. Siguiente. Tenemos en que en todos ellos la paratormona va a estar incrementada. En el caso de la sepsis de enfermedades graves, la paratormona puede estar aumentada o disminuida, pero en el hipoparatiroidismo primario, la paratormona está disminuida. Estos valores comparativos son interesantes a recordar. Siguiente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipocalcemia? Lo hemos dicho ya, la hipovitaminosis D, en la cual hay disminución de la absorción intestinal del calcio, hay disminución del calcio iónico y disminución del fósforo, hay aumento compensatorio de la paratormona, eso se llama un hiperparatiroidismo secundario. Consecuencias, tenemos una normocalcemia inicial por aumento compensatorio de la paratormona, pero en casos avanzados puede haber una hipocalcemia. ¿Qué es lo que pasa? Hay una disminución del producto de la fracción calcio-fósforo, lo que se asocia a raquitismo en niños u osteomalacia en adultos. Es importante el diagnóstico bioquímico a través del dosaje de calcio y fósforo y establecer una fracción, numerador calcio, denominador fósforo. Y el resultado sería el diagnóstico de hiperparatiroidismo secundario. Siguiente. También puede ocasionarse hipocalcemia en insuficiencia renal crónica, en los cuales las nefronas funcionales disminuyen en su cantidad y lógicamente en calidad. Aumenta el fósforo, aumenta la paratormona, hay pérdida ósea y, consecuencia, las fracturas patológicas que son frecuentes en personas de avanzada edad y que asintomáticamente cursan su vida hasta que sufren estas fracturas espontáneas o llamadas también fracturas patológicas. También los nefrones funcionales disminuidos van a disminuir la síntesis del 1,25 hidroxicolecalciferol o vitamina D, para lo cual requiere la exposición lógicamente al sol, ¿no? Y esto va a determinar una disminución del calcio iónico, por lo tanto, se cierra el círculo vicioso y se mantiene la hipocalcemia con una insuficiencia renal crónica. Siguiente. Las manifestaciones de la hipocalcemia pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Dentro de las agudas, la irritabilidad neuromuscular tetánea
que es la expresión máxima, en la cual hay parestesias, o sea, periorales, extremidades, sacudida muscular, espasmo carpopedal. Los signos que ustedes deben aprender, el signo de Trousseau, el signo de Chopstick. Puede haber convulsiones, puede haber también laringoespasmo o broncoespasmo. Desde el punto de vista cardíaco, hay prolongación del intervalo QT, puede haber hipotensión arterial, puede el individuo llegar a la insuficiencia cardíaca, producirse arritmias o también producir papiledema, que es visualizado con un examen de fondo de ojo. Y como manifestaciones crónicas tenemos la calcificación ectópica de un ganglio basal, que están localizados en el cerebro. Puede haber signos extrapiramidales, puede presentarse Parkinson, demencia, puede presentarse también cataratas subcapsulares y ya lo hemos dicho, alteraciones en la cavidad bucal, la dentición anormal y también en piel, una piel seca. Siguiente. Ya acá tenemos en esquema qué cosa es el signo de Chopstick y cómo se aprecia el signo de Trousseau. En el signo de Chopstick hay un espasmo facial, especialmente en la comisura labial, al percutir el nervio facial por delante de la oreja. Ustedes recordarán que el nervio facial discurre en la discurre y sale por la región anterior del pabellón auricular a nivel del trago, o sea, esa pequeña protuberancia que hay en la oreja, en el oído, ¿no? Y en sentido transversal se dirige hacia la comisura bucal. Ese es el trayecto del nervio facial. Si nosotros percutimos, o sea, damos un golpecito con el dedo o con un martillito de reflejos en la zona facial donde transcurre el nervio facial, se va a apreciar este espasmo facial, ¿no? Ese es el signo de Chopstick, o alguien lo llama Chebostek, como quieran llamarlo, pero escríbanlo bien cuando tengan que hacer su examen. Por otro lado, el signo de Trousseau se obtiene fácilmente a través de una banda elástica que se comprime en la región del brazo, por encima del codo, por encima de la flexura del codo, o también se puede utilizar el manguito del estetoscopio y vamos a observar por encima de la tensión arterial sistólica durante 3 minutos. Mantenemos ahí la tensión sin bajar la llave del manguito, apareciendo un espasmo carpiano. Como pueden apreciar, el espasmo carpiano se evidencia con la contracción de la muñeca y el acercamiento de la mano hacia la región ventral del antebrazo. Ese es el signo de Trousseau. Entonces son dos signos que fácilmente lo pueden hacer ustedes en práctica, en consultorio o en laboratorio de prácticas entre alumnos usando el tensiómetro en el paciente. Y estos signos son característicos de la hipocalcemia o tetania. Siguiente. Acá tenemos ya en figura, se está haciendo en esta señora una percusión con los digital, con los dedos del examinador, y se aprecia el movimiento y la contracción de esa zona facial. Y el signo de Trousseau, vemos que el manguito está colocado en la porción superior a la flexura del codo, permaneciendo insuflado por 3 minutos. Tenemos la reacción de la contracción de la muñeca hacia el antebrazo y la unión de los dedos a manera de cierre, ¿no? Siguiente. Un caso clínico, tenemos un paciente varón de 35 años de edad que consulta por una historia de 2 días de calambre y parestesias en los brazos.
que compromete principalmente a los dedos. Nosotros realizamos esta prueba y encontramos el signo de Trousseau positivo. Seguramente que si le hacemos también la percusión de la zona facial, probablemente comprobemos que también tiene el signo de Chebostek o Chopstick, como quieran llamarlo. Siguiente. Acá tenemos un algoritmo. ¿Qué cosa es un algoritmo? Es un resumen, es un cuadro sinóptico de cómo apreciar una determinada enfermedad. En este caso, el algoritmo en la hipocalcemia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar urgente y completar el diagnóstico. Lo primero, lógicamente, es un diagnóstico adecuado. Para eso, una historia clínica minuciosa, un examen clínico con las pruebas y signos que ya ustedes han aprendido, y determinar, por otro lado, los niveles de calcio en sangre y tal vez el dosaje de paratormona. Tenemos entonces descartar la hipocalcemia o la pseudo-hipocalcemia. Si ambas cosas salen positivo, el sí, tenemos entonces tetania. Vamos a encontrar alteraciones electrocardiográficas, lo que dijimos en la clínica, el QT largo, las T picudas y los bloqueos. Igualmente, cirugía de cuello pueden ser las causas o uso de fármacos. En enfermedades graves, no digo en la enfermedad de Graves, no, sino en enfermedades graves, como son pancreatitis sépticas, puede producirse también hipocalcemia. Es importante, repito, una historia clínica adecuada, los dosajes de fósforo, magnesio, dosaje de paratormona. Realizado estos estudios, determinamos si la paratormona es alta, será normal o bajo. Habrá que descartar enfermedad hepatobiliar, malabsorción, raquitismo, metástasis de tumores malignos y enfermedades osteoblásticas. Si la paratormona es alta, pero el P es elevado, tendremos que sospechar en enfermedad renal, destrucción tisular, pseudo-hipoparatiroidismo. Si la PTH es normal o baja, debemos descartar hipoparatiroidismo. Y si el magnesio es bajo, debemos completar el diagnóstico y tratar esta deficiencia, ¿no? Este es un algoritmo, un cuadro sencillo para entender las diversas patologías que pueden ser como diagnóstico diferencial. Siguiente. Entonces, en el tratamiento es importante controlar la enfermedad de base. El tratamiento puede ser agudo, ya lo dijimos, en el caso del perrito experimental, el gluconato de calcio, que se administraba cada vez que el perrito contraía sus patitas o presentaba los signos de tetania. En el ser humano, el tratamiento puede ser prolongado, administrar suplementos de calcio y vitamina D, los cuales van a aumentar la reabsorción de calcio en el tubo digestivo. También hay que corregir otras alteraciones electrolíticas y hay que aportar calcio a través de la hipocalcemia leve. No debe corregirse en situaciones de sepsis o isquemia o lesión tisular. Es importante este punto. No debe corregirse a hipocalcemia en situaciones de sepsis, o sea, infecciones complejas, ni en lesión tisular. No se debe suprimir la función paratiroidea tampoco. Una forma de suprimir la función paratiroidea es dando el antagonista, que es la calcitonina. No se debe hacer. Si el aporte solo fracasa, hay que asociar el magnesio más vitamina D. Saben que el magnesio juega en sinergia con el calcio, a diferencia del fosfato, es antagónico. Siguiente. La hipercalcemia es lo contrario, es el incremento de los niveles de calcio en sangre, mayor a 11 miligramos por dilución. Si esta tasa aumenta por encima de 11 miligramos,
y de 1.3 miligramos por litro de calcio iónico superiores, estamos hablando de la hipercalcemia. La hipercalcemia se relaciona con hiperparatiroidismo primario, se relaciona también con enfermedades malignas neoplásicas, ya sea de pulmón, de mama, de riñón, mielomas, linfomas y leucemias. Lo hemos dicho en láminas anteriores. Por lo tanto, hay que considerar también la posibilidad de la presencia de una hipercalcemia grave. ¿Qué cosa es una hipercalcemia grave? Aquella con concentraciones superiores a 15 miligramos por ciento que constituyen una emergencia médica. Con valores mayores a 15 a 18 miligramos, existe un gran riesgo de coma y paro cardíaco. Siguiente. ¿Cuáles son las causas de la hipercalcemia? Tenemos trastornos paratiroideos de hiperfunción, va a haber trastornos óseos con reabsorción incrementada, también en cáncer, también en pacientes con inmovilización prolongada, pacientes con fracturas múltiples que están sometidos a tracciones y en posición bastante difícil. Los valores de calcemia mayores a 13 miligramos por ciento deben dar una sospecha de una malignidad subyacente. Es importante hacer un mapeo de todos los órganos para determinar dónde está la neoplasia o si ya la tiene, tratar de investigar cuáles son los factores que están determinando la hipercalcemia. Es importante el recambio. El hipertiroidismo también es uno de los factores que puede producir hipercalcemia. Igualmente, trastornos renales que incrementan la reabsorción, incrementan la bulimia, el uso y abuso de drogas y también trastornos intestinales que pueden ser ocasionados por la intoxicación de vitamina D cuando uno sobredosifica al paciente o el paciente se automedica porque escucha en el mercado que la vitamina D es muy buena y toma la vitamina D como si fueran caramelos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de la automedicación. Siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo primario? En primer lugar, tenemos tres aspectos en cuanto a hallazgo: la hipercalcemia, la hipercalciuria y la hipofosfatemia. ¿Qué es la hipercalcemia y cuál es el mecanismo? La hipercalcemia aumenta la reabsorción ósea, aumenta también el riesgo de osteoporosis, hay una mayor reabsorción renal de calcio y mayor absorción intestinal de calcio por incremento de síntesis renal del calcitrol. En la hipercalciuria, ya sabemos, es la eliminación de calcio por orina, aumento de la carga filtrada de calcio por hipercalcemia, que sobrepasa el dintel renal de calcio y no permite la reabsorción renal de ese 99% que debe reabsorberse. Esto por falla de la paratormona. Esto va a incrementar el riesgo de urolitiasis, ya lo hemos dicho, presencia de cálculos por la orina. La hipofosfatemia, el mecanismo sería aumento de la excreción renal de fosfato. Hay enfermedades en las cuales, ejemplo, la enfermedad de Fanconi, en la cual hay alteración del fosfato. Siguiente. ¿Cómo hacemos una aproximación al diagnóstico de hipercalcemia? La calcemia, o sea, los niveles altos de calcio, pueden ser ocasionadas por la paratormona, pero también pueden ser ocasionadas independientemente de ella. La calcemia incrementada y la paratormona disminuida puede ser dependiente también de la paratormona. Entonces, estas son las causas más importantes. Sí. Tenemos que la calcemia y la paratormona son exámenes básicos para comenzar el estudio y además deberíamos tener una paratormona baja
cierto, y estaríamos hablando de una hipercalcemia independiente de la paratormona. Pero si tenemos una calcemia alta y paratormona alta, es dependiente de la paratormona. Por lo tanto, la paratormona sube el calcio y bota el fosfato. De esta forma, va de la mano con trastornos de fosfato. Si es dependiente, tendríamos hipercalcemia, hipofosfatemia e hiperfosfaturia. Siguiente. Para hacer un diagnóstico diferencial, ya les expliqué qué significa diagnóstico diferencial, o sea, enfermedades parecidas en cuanto a sintomatología del hiperparatiroidismo primario e hipercalcemia, o por enfermedades malignas. Tenemos que la gran diferencia está dada porque en el hiperparatiroidismo primario la paratormona sérica está aumentada y en la hipercalcemia por enfermedades malignas la paratormona está baja, ya sea por la supresión de la hipercalcemia. ¿Cuál es la explicación? La paratormona RP de algunos tumores asociados a hipercalcemia no se reconocen inmunológicamente los ensayos de paratormona, por lo tanto la hipercalcemia de este induce al freno de la paratormona endógena del paciente. Les he dicho que hay sustancias que producen tumores con cadenas similares o estructuras similares a las hormonas, produciendo sintomatología que no es primaria a un órgano endocrino. Siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones más importantes de hipercalcemia? Ya le hemos dicho, lo estamos agrupando ya por especialidades neuropsiquiátricas, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la letargia, la disfunción cognitiva, la confusión, el coma, habitualmente con calcio iónico mayor a 14 miligramos por dilución. También hay trastornos gastrointestinales que son la constipación, o sea, estreñimiento, disminución del tono muscular liso. Puede haber anorexia, puede haber náuseas, puede presentarse una úlcera péptica, también la secreción de gastrina inducida por hipercalcemia es frecuente. Igualmente puede producirse una pancreatitis, activación de tripsinógeno o depósito de calcio en el ducto pancreático. Puede haber disfunción renal, la presencia de la enfermedad llamada diabetes insípida puede ser la causa de tipo nefrogénica, en la que hay hipercalcemia down regulada los canales de acuaporina 2, la nefrolitiasis debido a la hipercalciuria, igualmente la insuficiencia renal relacionada a la magnitud, ya sea el calcio mayor de 12, provoca vasoconstricción renal y con ello disminución de la filtración glomerular y duración de la hipercalcemia, o sea, la hipercalciuria crónicas. También se va a producir calcificación, degeneración y necrosis de células tubulares, lo que se denomina nefrocalcinosis. Igualmente, manifestaciones de índole cardiovascular, acortamiento del potencial de acción cardíaco, QT corto, en hipercalcemia aguda. Tenemos también arritmia en hipercalcemia más severa. Los depósitos de calcio en válvulas es causado también por la hipercalcemia. Arterias coronarias y fibras miocárdicas. La hipertensión arterial también es uno de los síntomas característicos, así como diversos tipos de miocardiopatías. En cuanto a los síntomas musculoesqueléticos, lo más importante es la debilidad muscular leve o el dolor óseo, referido por el paciente. Siguiente. Este es un algoritmo de un diagnóstico diferencial, ya está de más explicarles. Tenemos la hipercalcemia según los síntomas, pueden ser asintomático o sintomático. Cuando es asintomático estamos frente a la posibilidad de un hiperparatiroidismo primario. Cuando tiene síntomas, pueden ser síntomas de hipercalcemia de reciente comienzo, sospechar en un cáncer,
o pueden ser síntomas de hipercalcemia crónica. Hay que sospechar de un hiperparatiroidismo u otros procesos. Cuando según niveles de paratormona está elevado o normal, se confirma el diagnóstico de hiperparatiroidismo, pero si está disminuida o indetectable, tenemos que buscar síntomas agudos de hipercalcemia y sospechar, como en el anterior cuadro de la izquierda, en tumor maligno. O también síntomas crónicos de hipercalcemia, igualmente debemos pensar en una causa maligna, poco probable sarcoidosis, tuberculosis, etc. Siguiente. El tratamiento entonces es controlar la enfermedad de base, rehidratación, reducir los niveles de calcio, salino, hidratación y reducción, reabsorción tubular, diuréticos de asa, eso ya lo saben por fisiología renal, paciente muchas veces sometido a diálisis para regular los niveles de calcio en sangre. También la calcitonina, la mitramicina o los difosfatos sirven como tratamiento complementario. Lógicamente hay que valorar de acuerdo al cuadro. Siguiente. Tenemos que los alimentos con calcio van a incrementar la secreción de gastrina, la secretina y la colecistocinina. Estos alimentos con calcio van a producir hipercalcemia y retrógradamente va a ser neutralizada por la calcitonina. Entonces, la secreción aumentada de gastrina, secretinas y colecistina va a determinar una secreción de calcitonina. En ambos casos, esta calcitonina va a regular tanto el lado de hipercalcemia como el lado de la secreción incrementada producida por alimentos con calcio. Siguiente. Resumiendo, el 98% del calcio total está en el hueso, implicado en la contracción muscular, la liberación de la NT, hormonas como la coagulación sanguínea, metabolismo óseo, son las acciones implícitas del calcio. Permiten un equilibrio normal a través de la absorción intestinal, a través de la excreción por riñón y a través de la acción dada por la paratormona, como es fundamentalmente la resorción de calcio en los túbulos distales. Repitiendo, la concentración en plasma va de 8.5 a 10.5 miligramos por dilución. Cualquier incremento es hipercalcemia y cualquier disminución de estos valores es hipocalcemia. Dependiendo también de la cantidad de albúmina sérica, aplicar la siguiente fórmula. La calcemia corregida es igual a la calcemia medida más 0.8 por 4 menos la albuminemia. Tenemos entonces 50% forma ionizada libre que constituye de 4.75 a 5.3 miligramos por dilución, dependiendo, de hecho, del pH. El 40% es fijo a proteínas y solo el 10% está formando complejos con aniones como citratos y otros aminoácidos. La conclusión es que por cada gramo que aumenten o disminuyan la PT plasmática, hay que aumentar o disminuir en 0.8 la calcemia plasmática detectada. Siguiente. Siguiente. Y nuevamente entramos a lo que ya hemos dicho, la regulación del calcio ionizado extracelular. Tenemos la paratormona, disminuye el calcio, permitiendo liberación de la paratormona en reversa. Moviliza el calcio del hueso, aumenta la reabsorción de los túbulos distales, aumenta también indirecta la absorción intestinal. La participación de la vitamina D, la 1,25 de hidroxicolecalciferol, lo hemos dicho, esta va a permitir un aumento de la absorción intestinal de calcio, facilitando la acción de la paratormona en el hueso
y aumentando la resorción renal de calcio. La calcitonina hace lo contrario a la paratormona, inhibe la resorción ósea y aumenta la excreción de calcio urinaria. Siguiente. ¿Cuáles son las fuentes y requerimiento diario? El requerimiento diario del calcio, ya hemos dicho, es de 100 miligramos de calcio por día. En alimentos vamos a establecer algunos ejemplos. Dice 1.1 kilogramos de queso, 880 gramos de brócoli, acelga, hinojo, espinaca, 800 gramos de leche descremada, 700 gramos de yogur, 440 gramos de col y berro, 330 gramos de mozzarella, 330 gramos de soya o 110 gramos de queso. Ojo, no se confunda. No es que ustedes van a ingerir toda esta cantidad de cosas. Uno de ellos solamente que proporcionará ese requerimiento diario que ustedes necesitan. Okay. Siguiente. Y con esto terminamos esta clase. Espero que haya sido interesante, espero que haya mejorado su actualización. Y con esto terminamos la penúltima clase. La siguiente será para el día, han escogido ustedes el día martes. El día de hoy voy a pedir el aula en la universidad y si no hay aula en universidad, hablaré con el director para que me facilite su auditorio para el examen presencial. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Si no hay preguntas, nos estamos comunicando con el delegado. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.